Era una fría tarde de octubre de 1974. Carl Higdon apuntó su rifle a un guapití macho y apretó el gatillo. El arma no retrocedió. La bala salió del cañón, flotó unos 15 metros y cayó al suelo. Carl se agachó para recogerla. Entonces, una rama se rompió detrás de él. Sintió un cosquilleo en el aire, como la estática antes de una tormenta eléctrica. Se dio la vuelta. Estaba cara a cara con una criatura. Le sonrió. Carl no tenía idea de qué era, pero se llamaba Auso. La cosa medía como 1,89 m, con piernas arqueadas y piel amarilla. Le sonrió a Carl, mostrando una boca llena de dientes cuadrados, grandes, planos y macizos, como 2 filas de dados. No tenía barbilla ni cuello. Su cabeza estaba directamente sobre los hombros, con el cabello rígido parado hacia arriba como paja. Tenía 2 antenas cortas que le crecían de la frente y observaba a Carl a través de unos ojos pequeños y hundidos. Llevaba un overol negro con cinturones cruzados en el torso y la cintura. No tenía manos. Donde debería haber una varilla metálica delgada salía de la manga como un taladro y algo flotaba cerca de la punta. La criatura habló primero. ¿Cómo estás? Las palabras salieron revueltas, como un disco de vinilo girando al revés, pero Carl entendió. Dijo que estaba bastante bien. Carl Higdon no se suponía que estuviera en el bosque ese día. Era un capataz de plataforma petrolera de 41 años de Rawlins, Wyoming. Cuando un miembro del equipo llamó para reportarse enfermo esa mañana, Carl se tomó el día libre, pidió prestada la camioneta de la compañía y condujo hacia el sur para cazar alces. En el camino, se detuvo para ayudar a 2 hombres varados a arreglar su camioneta. Ellos le agradecieron indicándole un buen lugar para cazar, en lo profundo del bosque nacional Medicine Bow. Su buena acción lo llevó directamente a Auso. La cosa flotante, cerca del taladro de Auso, era un paquete de celofán transparente, del tipo en el que vienen los chicles o las medicinas para el resfriado. Contenía 4 pastillas pequeñas. También le pregunté a Carl si tenía hambre. Dijo que sí. El paquete flotó desde el taladro hacia Carl. Asa le dijo que cada pastilla lo mantendría alimentado durante 4 días. Pero hay algo con Carl. Él no tomaba pastillas, ni vitaminas, ni siquiera una aspirina para el dolor de cabeza. Carl tomó una y se la metió a la boca sin pensarlo 2 veces. Sí, esto no va a terminar bien. Esperemos que esa pastilla sea más como un dulce pez y menos como Bill Cosby. Entonces Auso le preguntó a Carl si quería ir con él. Y Carl dijo, supongo que sí. Esto le molestó a Carl después. No que una criatura del espacio visitara su planeta, sino que estuvo de acuerdo con todo tan fácilmente. No sabía qué quería mostrarle Auso, pero dejar la Tierra fue la última decisión que Auso le permitió tomar. Carl intentó levantar los brazos. No pudo. Estaba atado a un asiento y sujetado. Un casco grande le pesaba la cabeza. Le recordaba a un casco de fútbol americano, pero este tenía cables saliendo de la parte superior. La silla estaba dentro de una gran caja de vidrio, de unos 2 metros de largo por cada lado. Carl podía ver a través de ella. Vio el claro y su camioneta, pero los alces ya no estaban. Auso apuntó su taladro de metal hacia ella y la camioneta desapareció. Oh, los que vienen a embargar se han vuelto increíblemente buenos. Luego, la caja se levantó del suelo y empezó a elevarse, lentamente al principio, luego los árboles quedaron atrás. La cresta, el estado. Unos segundos después, la tierra tenía el tamaño de un balón de baloncesto. Luego desapareció y todo lo que quedó fue oscuridad. Y Carl y Auso no estaban solos en el cubo. La nave tenía 4 asientos y un alienígena que se veía igual que Auso estaba sentado en uno de ellos. El rifle de Carl también estaba ahí, pero fuera de su alcance. En la pared, Carl vio un panel de control y un símbolo extraño que pensó que podría ser un mapa de la galaxia. Entonces Carl notó un espejo montado sobre su asiento. Oh, espejo en el techo. Bastante extraño. Perdón, continúa. En el reflejo detrás de su asiento estaba el alce al que le disparó, o al menos lo intentó. Los 4 alces también estaban ahí, enjaulados y congelados, como si no se movieran en absoluto. La nave era demasiado pequeña para contener todo esto, pero ahí estaban. También le dijo a Carl que iban a su casa, a 163,000 años luz de distancia. Carl no pudo decir cuánto tiempo viajaron, pero tan rápido como la Tierra se alejaba, apareció un nuevo planeta. El planeta estaba desolado, casi vacío en todas las direcciones. Cuando la nave aterrizó, Carl vio una torre. Le recordaba a Space Needle, pero esto no era Seattle. Dios mío, ¿te imaginas? Abducida por un extraterrestre y te lleva a Seattle. Eso es como ganar el boleto dorado de Wonka, pero para ti es para una fábrica de sume que hace avena, ¿no? ¡Está bien! Eso es como entrar a Hogwarts y que el sombrero seleccionador te ponga en un condado. ¡Nada!
Eso es como por fin salir con la chica linda de la escuela y luego verla en el picnic familiar. Estos son chistes sobre la decepción. Sé lo que es. En este planeta, Carl aprendió que no era el único humano que habían llevado. Ya había otros 5 ahí y ninguno de ellos parecía sorprendido. Carl se cubrió los ojos, o al menos lo intentó, mientras las lágrimas corrían por su rostro. La luz de la cima de la torre ardía y sus oídos zumbaban con un ruido profundo, como una rasuradora eléctrica. Auso se quedó en la sombra. Carl no pudo. Así que Carl hizo algo muy humano y les gritó a los alienígenas que apagaran las luces. Uno de ellos respondió. Tu sol también nos quema a nosotros. Así que los alienígenas no mostraron mucha compasión. En la base de la torre, Carl vio a 5 figuras paradas en círculo. Eran humanos, personas comunes con ropa común, un hombre de cabello canoso, un chico adolescente, un par de chicas adolescentes, una niña más pequeña, quizá de unos 10 años. Charlaban entre ellos como si estuvieran matando el tiempo. Carl intentó llamar su atención, pero lo ignoraron, y nadie parecía sorprendido. Auso lo guió pasando junto a ellos y al interior de la torre. Entraron en un elevador. Cuando las puertas se cerraron, Carl se dio cuenta de que no había botones. Aún así, el elevador empezó a moverse. Cuando se detuvieron, las puertas se abrieron hacia una gran habitación vacía. Carl simplemente se quedó ahí parado. No tenía idea de lo que se suponía que debía hacer. Un gran panel de vidrio emergió de la pared y flotó frente a él. Aún así, Carl esperó. Auso se movió al otro lado del panel, se dio la vuelta y miró a Carl a través del vidrio. Luego, nada. Pasaron 3 minutos, luego 4. Auso no dijo ni una palabra. El extraterrestre estaba estudiando a Carl de manera metódica, clínica. Carl conocía esa mirada. Es la mirada que pone un doctor cuando estudia un expediente o una radiografía, buscando fracturas o un tumor. Sí, conozco esa mirada. Yo la pongo en un buffet chino. Solo me quedo ahí con la mirada perdida, sonriendo como un loco homicida, como el recluta Patán. Y por eso nunca vamos a comer juntos. Sí, te lo digo, tengo fama de pedir aperitivos raros. El mesero Cosby, el cangrejo Ranguna. Carl no sabía qué iba a obtener de esta criatura, tal vez un mensaje para la humanidad o alguna idea de lo que todo esto significaba. En cambio, Carl recibió un veredicto. No eres lo que queremos. Te llevaremos de regreso. Sin disculpas, sin explicación, solo rechazo. Auso lo acompañó de regreso a la nave y le entregó su rifle. Esta arma es primitiva, pero me gustaría conservarla. Yo no tengo permitido. Entonces Auso apuntó su brazo taladro al bolsillo de Carl. El paquete de pastillas flotó fuera y regresó a Auso. Le devolvieron a Carl su arma, pero se llevaron de vuelta su evidencia. De repente, la torre, los 5 humanos y la luz cegadora desaparecieron. Carl vio cómo todo se alejaba desde dentro de la nave. Luego, a través del fondo de la nave, una luz azul surgió de la oscuridad. La Tierra. Carl no sabía cuánto tiempo había durado el viaje, pero estaba en casa. Carl flotó fuera de la nave y descendió al bosque. Nunca caminó. Flotó. Auso y su nave se habían ido, Carl estaba solo. Pero se sentía extraño. Entonces se dio cuenta de que no sabía dónde estaba, no sabía cómo había llegado ahí, no sabía su propio nombre. Pero aunque los extraterrestres no lo querían, le quitaron algo. Y los doctores todavía no pueden explicar cómo. El bosque estaba a más de 1 milla sobre el nivel del mar y era húmedo. La nieve cubría la mayor parte del suelo. En su primer paso de regreso a la tierra, Carl resbaló en una roca, rodó cuesta abajo y cayó con fuerza. Pensó que se había dislocado el hombro, pero no estaba seguro. De repente, le dio un dolor de cabeza insoportable. Todavía no sabía su nombre, pero algo le decía que no tomara ninguna pastilla para el dolor. Eso sí lo recordaba. Carl deambuló entre los árboles aturdido. Nada le resultaba familiar. Pasó junto a su camioneta sin reconocerla. Siguió caminando. Caminó 1 milla por la carretera. Luego se dio la vuelta y regresó. Volvió a su camioneta. Aún no sabía que era suya, pero algo lo hizo subirse. Escuchó la voz de una mujer por la radio, entre estática. Tomó el micrófono y pidió ayuda. Alrededor de las 6:30 de esa tarde, el jefe de Carl escuchó una voz familiar por la radio CB de la empresa. Le pidió a Carl su nombre y ubicación. Carl no pudo darle ninguno de los dos. Yo no sé.
Tengo mucho frío. Carl dijo que estaba sentado en una camioneta con un palo raro en el medio. Estaba describiendo una palanca de cambios. Carl manejó estándar toda su vida, pero no podía recordar cómo funcionaba. El sheriff organizó un grupo de búsqueda y 6 hombres entraron al bosque después de oscurecer. Durante la búsqueda, vieron extrañas luces pulsantes en el cielo, verdes, rojas y blancas, moviéndose en formación, demasiado altas para un helicóptero y demasiado bajas para un avión. Flotaban sobre el bosque como si también estuvieran buscando algo. El grupo de búsqueda encontró a Carl a las 11:30 de esa noche, empapado y temblando. Él vivía y trabajaba en la zona, así que los hombres lo reconocieron, pero Carl insistió en que no conocía a ninguno de ellos. No reconoció ni a su propia esposa, quien se unió a la búsqueda, y cuando Carl finalmente habló, dijo solo 4 palabras. Se llevaron mi alce. Carl llegó al hospital en Rawlins a las 2:30 de la mañana. Sus ojos estaban inyectados de sangre y le ardían. Se quejaba de las luces brillantes y dolorosas. No podía mantener el equilibrio. Y a pesar de todo, todavía no tenía idea de quién era. Los doctores lo examinaron y pusieron sus radiografías en la panel luminoso. Años antes, Carl tuvo tuberculosis tan grave que las cicatrices aparecían en cada radiografía de tórax que se hacía. Esa noche no aparecieron. Las radiografías salieron limpias. Los cálculos renales de Carl también habían desaparecido. Los tuvo durante años. Le molestaban a principios de esa semana, pero después de esa noche, nunca volvió a tener un cálculo renal. Algo sanó a Carl. Los doctores no tenían idea de qué pudo haberlo hecho, pero estaban de acuerdo en una cosa. Algo le pasó a Carl Higdon. Pero no eran solo buenas noticias. Carl no tenía apetito. Eso preocupaba a los doctores. Su esposa lo animaba a comer, pero Carl se negaba. Entonces, el domingo por la mañana, se despertó muerto de hambre. Devoró su desayuno, luego comió más y más y más. Se comió todo lo que había en la casa y se quejó de que no había suficiente comida. Fue lo primero que Carl comió desde que se tragó la pastilla de comida alienígena de Auso. Los doctores no creyeron la historia de Carl sobre ser abducido. No pudieron encontrar ninguna prueba de eso en su cuerpo, pero encontraron la prueba en su bolsillo. Mientras Carl estaba en el hospital, su esposa Marjorie revisó su ropa de casa, dobló sus pantalones, colgó su camisa mojada para que se secara. Cuando levantó su chaqueta, se dio cuenta de que estaba al revés. Las mangas estaban completamente volteadas. Al enderezar la chaqueta, una bala cayó del bolsillo. Había sido disparada. Ella era la esposa de un cazador, no era ajena a las balas y sabía la diferencia entre una bala que había sido disparada y una que no. Pero había algo extraño en esta. El rifle de Carl disparaba balas Magnum de 7 milímetros. A Carl le gustaba señalar que una Magnum de 7 milímetros podía atravesar por completo un poste telefónico. Pero la bala en la chaqueta de Carl estaba despegada y volteada al revés. El núcleo de plomo faltaba, solo quedaba la cubierta de cobre. La policía no pudo explicarlo, así que la bala fue enviada al doctor Walter Walker, un consultor en metalurgia. Walker dijo que la bala había golpeado algo extremadamente duro con una fuerza tremenda. Eso significa que había algo en el aire a 15 metros frente a Carl en esa montaña. La bala fue almacenada en la Universidad de Wyoming. Luego desapareció. Y luego está la camioneta. Los 2 hombres a los que Carl ayudó en el camino sabían a dónde se dirigía. El grupo de búsqueda sabía dónde se suponía que debía estar su camioneta, estacionada al final de un camino forestal, pero no estaba ahí. La encontraron a 5 kilómetros de distancia, hundida hasta los ejes en un charco de lodo. Y suena como uno de esos dichos sureños cuando alguien está en grandes problemas. Híjole, la regué tanto que simplemente me hundí hasta los ejes en un charco de lodo. Tienes razón, de alguna manera sí lo parece. Tienen los mejores dichos. Estoy en tantos problemas. Estoy tan nerviosa que hasta hago oraciones en cursiva. Hace tanto calor. Estoy colgando flojito como el columpio de la abuela en el porche. Tengo tanta resaca. Estoy parpadeando en código Morse y pidiéndole disculpas a los muebles. Este era un terreno muy difícil. La camioneta de 2 ruedas motrices de Carl no tenía nada que hacer ahí. Los que la buscaban ni siquiera pudieron sacarla manejando. Tuvieron que remolcarla. Y todos los hombres que la encontraron estuvieron de acuerdo en una cosa. Esa camioneta no llegó ahí por sí sola, pero no había huellas de llantas, ni de la camioneta, ni de nada que pudiera haberla arrastrado hasta ahí. La camioneta simplemente apareció en el lodo. Para los hombres en esa montaña, la bala y la camioneta eran prueba de que algo le pasó a Carl. No podían decir qué, pero Carl finalmente obtuvo su respuesta. Carl Higdon aprendió exactamente por qué los extraterrestres querían un cuerpo humano sin daños y exactamente cómo planeaban usarlo. Carl tenía razón sobre el símbolo en la pared de la nave. Era un mapa del sistema solar de Auso, 9 planetas girando alrededor de una estrella inestable. El planeta de Auso era duro y estaba muriendo. Su sol ardía tan fuerte que la gente de Auso tenía que usar trajes especiales para salir al exterior. Los océanos solían estar llenos de vida, pero ahora nada podía sobrevivir en el agua. Esta era una parte fundamental de la cadena alimenticia que colapsó. No había suficiente comida en su mundo, así que la gente de Auso salió en busca de otros.
Vinieron a la Tierra, pero no para hacer contacto ni para compartir conocimiento. Auso le dijo a Carl exactamente lo que estaba haciendo en esos bosques esa tarde. Estaba buscando comida. Auso era como Carl. Él era un cazador. Carl no recordaba nada de esto al principio. Su memoria volvió en fragmentos y todo comenzó cuando su hija entró a su habitación de hotel. Reconoció su rostro y luego recordó a su esposa, después los detalles generales del viaje de casa. Pero cuando Carl intentó recordar lo que sucedió en el planeta alienígena, se topó con una pared. Así que Marjorie llamó al Dr. Sprinkle. Oh, llamó al heladero. Pensé que ese era el señor Frosty. Ah, es cierto. El Dr. Leo Sprinkle era psicólogo en la Universidad de Wyoming y también era hipnotista. Oye, el compañero de investigación del Dr. Sprinkle era el Dr. Jimmys y tuvieron una pelea por la terminología regional. ¿Está bien? 8 días después del encuentro, Sprinkle fue a la casa de los Higdon. Su familia se reunió y Rick Kenyon, un maestro de arte local, estaba cerca con una libreta de bocetos. Sprinkle hizo oscilar un péndulo y llevó a Carl hasta lo más profundo de su subconsciente. Una vez que Carl estuvo hipnotizado, algunos recuerdos regresaron. Mientras Carl hablaba, Kenyon dibujó a la criatura que Carl describía. Ese boceto se convirtió en el rostro de este caso. Cada imagen de Auso que hayas visto comenzó en esa sala. Cada vez que Sprinkle lo hacía profundizar, Carl se detenía en el mismo lugar, el alce. Finalmente, la barrera se rompió y sus recuerdos regresaron de golpe. El alce en la jaula, la torre, los otros humanos y lo que Auso le dijo en ese planeta desolado. Auso cazaba animales, los recogía y se los llevaba a casa para criarlos como alimento. Animales como el alce y animales como Carl. Soyley criaba a su gente. Correcto. Es un libro de cocina. Dame de comer, Seymour. ¿Ya terminaste? Ahora hay muchas citas sobre extraterrestres comiéndose a la gente. Mi favorita es En su vientre. Encontrarás una nueva definición de dolor y sufrimiento mientras eres digerida lentamente durante 1000 años. ¿Recuerdas esa? El regreso del Jedi. Sí, ese fue C-3PO cuando hablaba sobre el ano de arena que se tragó a Está Boba bien, Fett. eso es suficiente. ¿Sabes? Ojalá Boba Fett se hubiera quedado en ese ano. Sí, yo también. De todos modos, la pastilla que Carl se tragó no fue un acto de bondad. Era alimento para animales, del tipo que le das al ganado para mantenerlo sano durante el transporte. El examen en la torre no fue por curiosidad científica, fue una inspección de carne. Entonces Carl entendió por qué lo habían rechazado. Años antes, Carl se había hecho una vasectomía. No eres buen material de cría si no puedes reproducirte. Carl no era de primera, ni siquiera era de segunda, no valía nada. Carl entró a esos bosques estando en la cima de la cadena alimenticia. Salió sabiendo que ya no estaba en la cima. Pero Carl no era el único humano en ese planeta. Otros 5 estaban al pie de esa torre, y nadie sabe qué les pasó. En cuanto al resto de nosotros, o no pasamos la selección o todavía estamos esperando ser examinados. Un cazador entra al bosque en busca de comida. En vez de ser un superdepredador, el cazador se convierte en presa. Es una buena historia, pero ¿es verdad? Bueno, en un caso como este, la mayor parte de la evidencia es solo el testimonio del testigo. Carl Higdon era un informante petrolero, no un escritor ni un artista. Marjorie escribió un libro sobre el caso, pero realmente nunca sacaron provecho de ello. Él dio entrevistas durante años hasta su muerte en 2022, y en todo ese tiempo, su historia nunca cambió. Ni la bala que cayó, ni la apariencia de Auso, ni el cubo de cristal, la torre o el examen. En 1978, Charles McQuiston analizó grabaciones de la voz de Higdon con una máquina que él coinventó, el evaluador de estrés psicológico, un detector de mentiras por estrés de voz utilizado por los departamentos de policía. McQuiston no encontró señales de engaño, no llegó a confirmar un encuentro con extraterrestres, pero cree que algo extraordinario le sucedió a Higdon. Una advertencia, y es importante. El análisis de estrés en la voz es una ciencia poco confiable. Estudios gubernamentales posteriores encontraron que estas máquinas detectan mentiras, aproximadamente con la misma probabilidad que lanzar una moneda. Así que el veredicto de McQuiston nos dice que Carl probablemente cree en su propia historia, pero no puede decirnos si la historia es verdadera. Ahora, la parte difícil. El núcleo de la historia de Carl apareció en cuestión de días, pero muchos detalles solo salieron después de que Carl conoció al Dr. Sprinkle, después de que fue hipnotizado. Y la hipnosis también es un problema. El Dr. Sprinkle era un psicólogo real en una universidad real, y según todos los testimonios, era honesto y cuidadoso. Pero la hipnosis no es confiable. Bajo hipnosis, la mente llena los vacíos. Toma prestado de películas, de sueños, de cosas que has leído. Una persona puede salir de la hipnosis segura de detalles que su propio cerebro fabricó. La honestidad no es lo mismo que la precisión, y no podemos separar completamente las dos. Así que las otras 5 personas, el examen detrás del vidrio, la idea de criarnos como alimento, todo eso viene de la hipnosis, un proceso que sabemos que distorsiona y fabrica recuerdos. Pero hay algunas pruebas reales. Todo lo que Carl dijo e hizo antes de las 6:30 de esa tarde ocurrió horas antes de que alguien mencionara la hipnosis.
La bala ya estaba en su bolsillo, la camioneta estaba en el lodo, y un gerente que había manejado autos estándar toda su vida ya estaba en la radio, incapaz de nombrar la cosa en medio de su propia camioneta. Fuera lo que fuera que alteró el cerebro de Carl Higdon esa noche, no fue la hipnosis. Pero no hay un segundo testigo de la nave. Nadie más vio a Auso. Pero las extrañas luces en el cielo esa noche, el equipo de búsqueda realmente las vio. Y las vieron antes de que su propio vehículo comenzara a moverse. Así que no eran faros. Lo mismo con el camión. Realmente estaba a 3 millas de donde debería haber estado, en un terreno difícil y lodoso, y tuvo que ser remolcado para sacarlo. Pero algunos relatos de primera mano dicen que estaba atascado en surcos profundos, no en un pantano sin huellas de llantas. De cualquier manera, los buscadores están de acuerdo en que el camión no pudo haber llegado ahí por sí solo. La bala también es una pieza de evidencia complicada. Realmente estaba al revés y el núcleo de plomo realmente faltaba. El doctor Walker dijo que golpeó algo extremadamente duro, pero no llegó a llamarlo algo alienígena. La evidencia del hospital también es interesante. Los doctores no encontraron drogas ni alcohol en el organismo de Carl y dijeron que su angustia parecía genuina, pero no pude encontrar pruebas de que sus piedras en el riñón se derritieran o que sus cicatrices desaparecieran. Las radiografías pueden ser inexactas, especialmente en los años 70. Es posible que las cicatrices no aparecieran en una exploración, aunque todavía estuvieran ahí. El viaje al planeta, no puedo probarlo. La historia que contó Auso, no puedo probarla. Pero algo físico le pasó a Carl Higdon en esa montaña y nadie lo ha explicado nunca. La camioneta, la bala, las luces intermitentes, el hombre cambiado. No hay una manera sencilla de explicar nada de eso. Pero esto es lo que hace única la historia de Carl. Cada historia de abducción alienígena que has escuchado es, en el fondo, una historia sobre ser elegido. Te eligieron a ti, tú importabas, te querían a ti. Es aterrador, pero hay un extraño consuelo en ser especial. El caso de abducción de Carl es el único que conozco que trata sobre ser rechazado. Algo vino desde muy lejos. Examinó a un ser humano de pies a cabeza, le hizo un montón de pruebas y decidió que no valía la pena quedárselo. Lo enviaron de regreso como una lata abollada, de vuelta al estante. La abducción no es la parte aterradora, el juicio lo es. La silenciosa posibilidad de que ya estemos en alguna lista, ya registrados, ya calificados. Así que la peor noticia no siempre es que te hayan llevado, es que te hayan regresado.